el firmamento de Elota, Sinaloa, se tornó carmesí, pero no por el ocaso. El estruendo de las detonaciones comenzaba a expandirse por cada rincón de la sierra, mientras los pistoleros de la chapiza, desprevenidos, escudriñaban el horizonte en busca de una vía de escape que ya no existía. La alerta se había activado minutos antes, y los rumores sobre la operación flotaban en el aire. Algo de gran magnitud estaba ocurriendo, algo que ni ellos ni nadie anticipaba. En el terreno, los efectivos del ejército y los agentes de la Policía Federal estaban preparados para lo peor. Sin embargo, lo que sucedió después superó todas las expectativas. No era un operativo de rutina ni una persecución fugaz, como las que el cártel de Sinaloa había enfrentado innumerables veces. Se trataba de una intervención táctica, diseñada minuciosamente y supervisada directamente por uno de los hombres más implacables en la lucha contra el crimen organizado en México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El objetivo era contundente: erradicar a los sicarios de la chapiza desde la raíz. Elota, un enclave estratégico en la sierra sinaloense, estaba bajo su dominio, y las fuerzas federales no solo pretendían recuperar el control, sino enviar un mensaje inequívoco a todos los grupos delictivos. Conforme la penumbra se cernía sobre el terreno, Harfuch activó su recurso más letal: helicópteros artillados de la Secretaría de la Defensa Nacional. El cielo se llenó de rugidos ensordecedores mientras las aeronaves, cargadas con munición pesada, descendían como presagios de muerte. El bramido de los motores era inconfundible, pero lo que marcó el inicio del exterminio fue la primera ráfaga de fuego. Las ametralladoras de los helicópteros descargaron su potencia sobre las posiciones de los sicarios, rasgando la quietud nocturna con destellos de plomo. Las balas impactaban sin misericordia sobre los vehículos acorazados de los narcotraficantes, haciendo estallar los depósitos de combustible y desatando una lluvia de fuego que iluminaba la sierra. Los pistoleros intentaron escapar, pero el cerco estaba cerrado. Sus blindados se detuvieron al verse rodeados, y el terror comenzó a apoderarse de aquellos que se creían intocables. Dentro de las filas de la chapiza reinaba la confusión. Mientras algunos intentaban establecer posiciones defensivas, otros huían en camionetas modificadas, las cuales pronto fueron alcanzadas por los impactos y las detonaciones. Aquello no era solo una batalla de fuerza, sino una guerra psicológica. Acostumbrados a infundir terror, los sicarios nunca imaginaron que el gobierno mexicano desataría una ofensiva tan arrolladora, donde el dominio aéreo y terrestre convergían con precisión letal. La tierra temblaba con cada explosión. En medio del caos, se oían gritos de desesperación de aquellos que buscaban un refugio inexistente. Los helicópteros lanzaban misiles teledirigidos que arrasaban todo a su paso, mientras los agentes del orden, con fusiles de alta precisión, cerraban el cerco por tierra. Uno a uno, los sicarios caían. El enfrentamiento no solo fue un espectáculo de destrucción, fue una muestra de la determinación del gobierno de México por erradicar la violencia que azotaba la región. En las primeras horas del amanecer, el terreno era irreconocible. Cuerpos destrozados yacían esparcidos entre las ruinas, las llamas devoraban camionetas blindadas y las armas abandonadas se oxidaban en el suelo. Desde las alturas, los helicópteros continuaban su vigilancia, asegurándose de que no quedaran sobrevivientes. Mientras tanto, en las oficinas del gobierno, la tensión era palpable. Las comunicaciones eran incesantes, pero los reportes eran alentadores. Harfuch sabía que esta operación marcaría un punto de inflexión en la lucha contra los cárteles. No solo era un golpe para la chapiza, sino un mensaje para todas las organizaciones criminales. México no toleraría que el crimen organizado continuara dominando el territorio. El secretario de Seguridad, con una mirada fría y calculadora, supervisaba cada detalle desde su centro de mando. Sabía que cada minuto contaba, pero también era consciente de que la victoria tenía un costo elevado. Con el paso de las horas, la zona se convertía en un campo de restos metálicos y cuerpos inertes, un testimonio brutal de lo que significaba desafiar al Estado.
La operación en Elota asestó un golpe letal a la chapiza, pero también reveló las fisuras dentro de las fuerzas de seguridad. La inteligencia detrás del operativo no había sido infalible. Pese a la contundencia del ataque, algunos sicarios lograron escapar y en represalia desataron una serie de ataques en puntos estratégicos de ciudades cercanas. Los líderes del grupo, en un acto desesperado, ordenaron emboscadas contra convoyes militares, lo que desató una ola de represalias sangrientas que mantendría en vilo a Sinaloa durante semanas. Las fuerzas de seguridad. La inteligencia de la operación no había sido perfecta. A pesar de los esfuerzos, algunos sicarios lograron escapar y, en venganza, comenzaron a atacar puntos estratégicos en las ciudades cercanas. Los líderes de la chapiza, en un último acto de desesperación, ordenaron emboscadas contra convoyes militares, lo que desató una cadena de represalias sangrientas que mantuvo a Sinaloa en vilo durante semanas. Sin embargo, el mensaje ya había sido enviado. El gobierno mexicano, bajo el liderazgo de Harfuch, había demostrado que estaba dispuesto a llevar la guerra contra los cárteles a su máxima expresión. El rostro de la chapiza marcaba el futuro de México. No había rendición posible, solo una lucha implacable que seguiría creciendo hasta lograr la supremacía. Sin embargo, lo que Harfuch y su equipo no sabían era que este golpe solo abriría una nueva fase del conflicto. Cada caída de un sicario, cada victoria en el campo generaba más venganza y más odio en un círculo que parecía no tener fin. La guerra por el control del territorio mexicano estaba lejos de ser resuelta. El sol comenzaba a descender sobre las montañas de Sinaloa cuando la quietud de la tarde fue rota por el sonido de los motores de los helicópteros. El terreno en las afueras de Elota, Guerrero, estaba bajo el control de uno de los grupos más violentos y letales del narcotráfico, la chapiza, el brazo armado de uno de los cárteles más temidos del país. Pero esa tarde algo era diferente. Los sicarios que patrullaban el territorio no sabían que en ese preciso momento el gobierno mexicano había puesto en marcha un operativo que marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Todo comenzó con información de inteligencia que llegó a manos del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Durante semanas, las autoridades habían rastreado los movimientos de los líderes de la chapiza, y una fuente confiable confirmó que un grupo de sicarios, entre los cuales se encontraba uno de los operadores más buscados de la región, estaba a punto de realizar un cargamento de drogas en la zona de Elota. Las fuerzas de seguridad sabían que, si se dejaba pasar esa oportunidad, el cártel lograría fortalecer aún más su presencia en el estado y en las regiones vecinas. Pero este golpe iba a ser distinto. La estrategia sería total, tanto por aire como por tierra, y la inteligencia mexicana no dejaría escapar a los responsables. La operación se desplegó a la perfección. Mientras los helicópteros de combate sobrevolaban el cielo, las fuerzas especiales del ejército y la policía se infiltraban por caminos desconocidos, avanzando con una precisión quirúrgica. A lo lejos, los sicarios de la chapiza se disponían a movilizar el cargamento, pero al ver el vuelo de los helicópteros supieron que algo no estaba bien. Había un aire de desesperación en sus movimientos, como si el instinto les dijera que algo iba a ocurrir, pero fue demasiado tarde. De repente, las ráfagas de fuego comenzaron a llover desde los helicópteros. Las ametralladoras de las aeronaves disparaban sin cesar, cortando el aire en una sinfonía mortal que retumbaba en la sierra. Los vehículos blindados de los sicarios intentaron retroceder, pero las balas perforaban sus carrocerías, dejando a algunos hombres atrapados en sus propios vehículos. Otros intentaron correr hacia las montañas, pero la estrategia de las fuerzas federales ya estaba orquestada con exactitud. El cerco se iba cerrando cada vez más, como un animal salvaje acechando a su presa. A medida que las fuerzas de tierra avanzaban, las unidades especiales armadas con rifles de asalto de alta gama, como el AR-15 y el Barrett M82, comenzaron a hacer uso de sus destrezas tácticas. Los sicarios, sorprendidos por la rapidez y ferocidad de la ofensiva, se vieron forzados a luchar por su vida. Las balas volaban a una velocidad mortal, destrozando todo a su paso. Un par de hombres cayeron de inmediato,
mientras que otros comenzaron a resistir el ataque con armas pesadas. Las ráfagas de los AK-47 y las escopetas automáticas retumbaban en el paisaje y la sierra se llenaba de humo y fuego. Los helicópteros seguían su ruta, disparando cohetes y utilizando sus ametralladoras de gran calibre para hacer estallar las posiciones de los sicarios. Cada disparo era meticulosamente dirigido a los puntos estratégicos donde los criminales se habían apostado. El terreno se transformaba en un infierno. El estruendo de las explosiones llenaba el aire mientras las llamas consumían los vehículos y las mochilas llenas de droga. En cuestión de minutos, las posiciones de los sicarios eran aniquiladas una tras otra.